Dejarme hacer, dejarme hacer, dejarme hacer, es cuanto pides de mí. Dejarme hacer, de nuevo por ti. Dejarme hacer, en tus manos, Señor. Dejarme hacer, dejarme hacer. Dejarme hacer, es cuando vives en mí. Dejarme hacer, de nuevo por ti. Dejarme hacer, en tus manos, Señor. Dejarme hacer, en tus manos, Señor. Dejarme hacer, en tus manos, Señor. Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios. Caminando mi humillación, ahora tú nos das esperanza, Señor, hecho obras grandes por mí. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión quincenal para aprender sobre el catecismo de la Iglesia. Les damos las gracias por tomarse este tiempo y que podamos compartir un poco más acerca de las enseñanzas de la Iglesia. Bienvenidos y pues como siempre vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo y bueno, para ponernos en presencia del Señor. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar y pues me gustaría iniciar con la lectura de la palabra. Vamos a ir a Juan 20, capítulo 20 del 19 al 22. Dicen: aquel mismo domingo por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes, y añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, pues como vimos en la lectura de la palabra, vamos a continuar dando seguimiento a la oración del credo, en donde dice, creo en el perdón de los pecados. Y así, con esta palabra que nuestro Señor nos da, que dice, a quienes le perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Este es un símbolo que nuestro Señor, a través de estas palabras, vincula la fe y el perdón a través de todos los sacerdotes, iniciando por los apóstoles, ¿verdad? Porque ellos pues son los que tienen el poder divino de perdonar los pecados. Y pues a través de la sucesión apostólica, pues cada uno de los sacerdotes que como don a la iglesia nuestro Señor ha dado, ¿verdad? Y bueno, hablando del perdón de los pecados, pues tenemos que irnos al sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque en el sacramento del bautismo, en el momento que la persona decide ser bautizada, significa que está aceptando a nuestro Señor, que está en comunión con la iglesia y que cree en la Santa Iglesia Católica. Entonces, cuando nosotros somos bautizados de pequeños, pues sabemos que nuestros padres y nuestros padrinos van con la completa convicción de llevar a ese pequeño a la iglesia, a entregárselo a nuestro Señor, a Dios Padre Trino, y bueno, también pedimos por la intercesión de María, ¿verdad? También. Y pues sabemos que ese es un sacramento, el primer sacramento, el que nos inicia dentro de la Iglesia Católica. Y cuando somos mayores, sucede que cuando somos bautizados, pues muy posiblemente, más bien seguramente, tenemos una cantidad de pecados ya acumulados, que a diferencia de cuando somos bebés, pues traemos nada más el pecado original, que en el momento del bautismo se pierde. En ese momento ya hemos sido sanados y perdonados por ese acto del bautismo, de ese sacramento, de ese gran sacramento. Y cuando somos ya mayores y somos bautizados mayores, pues todos nuestros pecados, así sean los pecados más terribles, así sea un pecado de los más fuertes que nosotros podamos encontrar o sentir, somos perdonados. Esta persona no va a requerir de una confesión previa, porque el bautismo, al momento de iniciarse en el sacramento del bautismo, se incorpora a la Iglesia Católica, se hace hijo de Dios y le son perdonados todos los pecados. Entonces, pues esa es una gran bendición. ¿Y quién otorga este sacramento? Pues los sacerdotes también. Y por eso es que nosotros como iglesia necesitamos de estos hombres que son llamados por un don, que son llamados a servir al pueblo a través de su servicio y entregarlo a la iglesia, que son los sacerdotes. Entonces, pues el Señor los llama y los instituye para en el sacerdocio, en el sacramento del sacerdocio. Y ya en el bautismo, pues bueno, pues como hemos visto antes, pues se nos regala el don de ser profetas, sacerdotes y reyes. Dice, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Aquí estamos hablando de Marcos 16, del 15 al 16.
Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque dice, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación, el que crea. O sea, ya en el momento de nosotros aceptar la Iglesia Católica significa que estamos creyendo. Y sea bautizado, se salvarán. Sí, las palabras de Dios, pues, son verdad, pero tenemos que tener cuidado, porque si nosotros somos bautizados, pero por nuestros pecados perdemos la gracia, pues tenemos que tener cuidado porque pues tenemos que ir al sacramento de la reconciliación para que sean perdonados nuestros pecados. Entonces, no solamente porque fuimos bautizados, significa que vamos a ser salvados. Sí, si seguimos los mandamientos, sí, si estamos en obediencia a Dios, sí, si estamos en comunión con el Papa, sí, si llevamos una vida lo mejor posible en cuanto a, pues, trabajando en nuestras virtudes, ¿verdad? Pero sobre todo sabiéndonos que somos pecadores y que tenemos y necesitamos del sacramento de la confesión. Entonces, tenemos que continuar tratando de llevar a cabo nuestra vida para que nuestra alma sea salvada. Dice, el bautismo es el primer y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena por sufrir para expiarlas. Sin embargo, aquí hay que subrayarlo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Nuestra carne está inclinada hacia el pecado. Entonces, por eso es que, como les decía, pues tenemos que estar recurriendo continuamente al sacramento de la confesión. Lo más recomendable es hacerlo por lo menos una vez al mes. Y ya como mínimo, pues una vez al año. Pero sí estarlo haciendo lo más recurrente posible porque pecamos continuamente y que tenemos que ser conscientes de que a quien ofendemos y quien nos estamos separando es el mismo Dios. Dice, por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Continuamos en donde dice, el poder de las llaves. ¿Qué es el poder de las llaves? Pues es esta reconciliación con nuestro Señor, es el perdón de los pecados, es la confesión, dice. En esta iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Esto es de los sermones de San Agustín. En el numeral 982 nos dicen, no hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Así es, siempre que nosotros buscamos el perdón de nuestro Señor y que realmente podemos demostrar que estamos dolidos de haber ofendido a nuestro Señor, pues estos pecados pues no son perdonados. Hay una historia muy linda del Padre Pío que me gustaría compartirlas con ustedes para que comprendamos cómo el Señor, a pesar de todos nuestros pecados, así sean los más oscuros o los más rojos como el fuego y que creamos que no tienen perdón, lo son. Dice, en una ocasión un hombre fue a ver al Padre Pío. Él no deseaba confesarse, a pesar de sus muchos pecados. Sé muy bien que podría confesarme con cualquier sacerdote que me absolviera, pero yo no creo. He trabajado en América durante muchos años. No puede imaginarse las cosas que he hecho.
No puedo creer que toda una vida de pecado pueda ser perdonada de golpe, solo por el hecho de que uno se la cuente a un sacerdote, decía este hombre. Cuando se acercó el padre Pío al confesionario sin intención de confesarse, le dice al santo sacerdote padre, no he venido, pero el padre lo interrumpe y le dice, hijo mío, ¿cuántos problemas y líos has causado en más de 40 años? ¿Te das cuenta de todo lo que has hecho? Pero recuerda, tus pecados, por muy numerosos y graves que sean, son limitados. La misericordia de Dios es infinita. Ante estas palabras quedó totalmente conmovido y sintió una vez una voz interior que le dijo, la misericordia de Dios es infinita, incluso si hubieras cometido 10 veces más pecados, todos entrarían en ella. Este hombre se derrumbó ante tanta gracia y pidió perdón de sus pecados en el sacramento de la confesión. Y bueno, pues esta es un pequeño ejemplo de cómo los santos nos ayudan a entender que cualquier miseria en la que nosotros podemos haber caído, recordemos siempre que la misericordia y el amor de Dios es mucho más grande. Y no tengamos miedo de ir a confesar nuestros pecados. ¿Qué sucede cuando pecamos? El demonio nos quita la vergüenza para poder pecar. ¿Y qué sucede cuando queremos ir a confesarnos? El demonio nos devuelve la vergüenza para que no nos queramos confesar. Y recuerden que no es ante un hombre a quien nos estamos confesando, sino es ante el mismo Dios, ante el mismo Jesús, quien nos absuelve a través de ese sacerdote que se encuentra en el confesionario. Y bueno, dice, los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Si Dios hubiera querido dar este don a los ángeles y a los arcángeles, lo hubiera podido hacer. Pero Él, en su amor, en su compasión por cada uno de nosotros, Él nos regaló el don de tener a los sacerdotes, de poder nosotros recurrir a ese gran sacramento. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte de la oración del credo que dice, creo en la resurrección de la carne, en la resurrección. Y bueno, hablando de la resurrección, me gustaría que leyéramos pasaje de la palabra, donde nos habla sobre todo de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a ir a Juan 11:25. Bueno, no, perdón. Sí. Es Lucas 24 del 1 al 7, dice. El primer día de la semana, al amanecer las mujeres fueron al sepulcro, con los aromas que habían preparado, y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer, cuando dos hombres se presentaron ante ellas vestidos con ropas deslumbrantes, llenas de miedo. Hicieron una profunda reverencia. Ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de pecadores, que iban a crucificarlo y que resucitaría al tercer día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, pues el Señor es el que abre el camino a través de la resurrección a todos los hombres. La resurrección de nuestro Señor estaba ya marcada desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Se nos da una revelación a través también de la resurrección que hace nuestro Señor en dos momentos importantes.
Uno es al hijo de la viuda, que nuestro Señor resucita, y el otro también podemos recordar que es en la resurrección de Lázaro. Y en la resurrección de Lázaro vamos a irnos a la palabra para recordar qué es lo que sucede. Y dice, vamos a leer de Juan, Juan 25 del 39 al 44. Marta, la hermana del difunto, le advirtió, Señor, tiene que oler muy mal, porque ya hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? Cuando retiraron la piedra, Jesús, mirando al cielo, exclamó, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas siempre. Si hablo así es porque es por los que están aquí para que crean que tú me has enviado. Terminada esta oración, exclamó Jesús con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. El muerto salió del sepulcro. Tenía las manos y los pies vendados y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, quítenle las vendas para que pueda andar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y así es como es parte de la revelación de la resurrección también de nuestro Señor, cómo Él nos va preparando para que podamos comprender la resurrección. Dice, el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. El término carne, cuando decimos creo en la resurrección de la carne, designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Carne, nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible, un cuerpo que es corruptible por el pecado. Si Adán y Eva, recordemos, no hubieran pecado, pues no hubiéramos tenido, la muerte no hubiera existido, porque la muerte es una consecuencia del pecado. Entonces, así es por eso que dice, el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Así como nuestro Señor resucita en cuerpo y alma, así nosotros resucitaremos también en cuerpo y alma. Nuestros cuerpos pues ya no serán unos cuerpos corruptibles, sino unos cuerpos gloriosos. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Y en la antigüedad los saduceos pues no creían en la resurrección. Ellos negaban la resurrección. Ellos pues esto lo negaban a nuestro Señor. Negaban la resurrección y pues aún y con todo y la resurrección del hijo de la viuda o del mismo Lázaro, y posteriormente la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta es una idea que pues se siguió pues creyendo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor por eso nos deja su palabra y pues podemos nosotros como católicos estar totalmente seguros de la resurrección. Dice, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación. Vana también vuestra fe, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Entonces, pues, nosotros como cristianos debemos de creer siempre en la resurrección.
Creer en la reencarnación pues es una herejía y bueno, desafortunadamente a lo mejor católicos mal informados o que no se han preparado pues creen en la reencarnación y hay mucha gente que aún y siendo bautizados dentro de la Santa Iglesia Católica creen en la reencarnación, pero pues esto es una herejía que se debe de corregir. Dice, los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús les enseña firmemente a los saduceos que la niegan y les responde, vosotros no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí podemos entender también que nuestro Señor viene por los vivos también, porque cuando nosotros estamos en pecado, estamos muertos también ahí. Entonces nosotros tenemos que cuidar de nuestra alma para tener vida. Y ya cuando nuestro cuerpo ya perezca, pues vamos a ganar según nuestras actitudes, nuestras maneras de comportarnos y el que nosotros nos hayamos arrepentido sinceramente, pues nos va a poder llevar a una vida en gracia con el Señor para estar vivos eternamente. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, del volviendo la vida a algunos muertos, como ya antes comentábamos, anunciando así su propia resurrección. Bueno, ¿y qué significa resucitar? En la muerte, en la muerte, separación del alma y cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. ¿Y quiénes resucitarán? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces, ¿qué es lo que entendemos con esto? Que todos vamos a resucitar. Dependiendo de nuestro comportamiento, pues resucitaremos para la vida eterna, en el amor, en la visión beatífica delante de nuestro Señor, o quienes hayamos hecho de nuestra vida, pues, dejarnos llevar por las inclinaciones, las pasiones, el pecado, y no haber reconocido a Dios, sobre todo como el Dios verdadero, y haber tenido un verdadero arrepentimiento, pues esto es lo que nos lleva según a dónde vamos a cómo vamos a resucitar. Nuestro cuerpo será transfigurado en un cuerpo de gloria y en un cuerpo espiritual. Seguimos, dicen. Es como sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo con Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros comulgamos a nuestro Señor, es el mismo quien vive en nosotros. Nosotros, como decíamos la vez pasada, nos convertimos en un sagrario viviente, y este sagrario, pues, es esa transfiguración de nuestros cuerpos, que ya en el momento que Dios Padre voltea a la tierra a mirar a sus hijos, pues ya no es nuestro rostro, ni nuestras faltas, ni nada, porque pues para comulgar debemos estar en gracias, pero comulgando a nuestro Señor, Dios Padre ve a su Hijo, ve a su Santísimo Hijo. Ya no son nuestros rostros, sino es el rostro de nuestro Señor el que ven. Entonces ahí inicia también esa transfiguración de nuestros cuerpos en Cristo.
¿Cuándo va a suceder esta resurrección? Dicen, al fin del mundo. Efecto, la resurrección de los muertos será íntimamente asociada a la parucía de Cristo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Entonces, pues, debemos de mantenernos en gracia para poder alcanzar esta resurrección con nuestro Señor, para ser resucitados con Cristo. Gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Como Cristo resucitó, nosotros también iremos a resucitar. Dicen, unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Desde que el momento de que nos bautizan, ya somos parte de esa resurrección con Cristo. Ahora depende de nosotros que alcancemos realmente ese paso final hacia la vida eterna, ¿verdad? Glorificar, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. ¿Y qué significa morir en Cristo Jesús? Vamos a hablar de la muerte. Dice, este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Cuando hablamos de muerte, muchas veces tenemos miedo. Cuando hablamos de muerte, la rechazamos. Cuando hablamos de muerte, nos asusta. Y debería de ser todo lo contrario. Porque hablar de la muerte, pues es ir al encuentro con nuestro Creador. Hablar de la muerte es ir hacia esa vida eterna a la que todos estamos llamados. Obviamente, pues cuando un ser querido nos falta, lo extrañamos, le lloramos, nos hace falta, lo necesitamos, pero sabemos y creemos que por la gracia que nuestro Señor da a todos aquellos que con arrepentimiento de corazón piden perdón, pues viven en la vida eterna, ¿verdad? Y es ahí donde todos estamos llamados. Realmente nuestra verdadera vida no es esta. Nuestra verdadera vida está en el cielo. Todos estamos llamados para llegar al cielo, para ir hacia ese encuentro con nuestro Señor. Pero muchas veces con los afanes de este mundo nos olvidamos que realmente esa es la verdadera vida y que aquí estamos de paso, que aquí solamente debemos de cumplir los mandamientos y seguir a nuestro Señor en todo lo posible, tratando de unir siempre pues, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón a los deseos de la divina voluntad para poder actuar de acuerdo a lo que nuestro Señor pues quiere de cada uno de nosotros. Recordemos que la muerte pues viene del pecado y eso no es lo que quiere nuestro Señor para nosotros. Y si este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas, el recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Tenemos que tener siempre presente que en algún momento seremos llamados ante la presencia y nuestro cuerpo, pues quedar ahí y no nos podremos llevar nada, ningún bien, ni nadie nos podrá acompañar. Estaremos en ese momento pues solos ante la presencia de Dios, entregando todas nuestras buenas obras. Entonces, pues luchemos para que realmente el momento de la muerte sea para nosotros un momento de paz, un momento de ir a ese encuentro perfecto con el Señor. Dice, la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte fue transformada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios,
Sufrió también la muerte, pero no porque Él la mereciera, sino era por nuestros pecados, porque Él nunca pecó, propia de la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Su muerte para nosotros es bendición, porque gracias a esa entrega que a pesar de no haber tenido él ningún pecado, pues por el derramamiento de su sangre, él nos purifica, nos sana y nos libera. Dice, gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. Esto lo dice Pablo. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Es por eso que no debemos de tener miedo a la muerte. Debemos de entender la muerte como un paso hacia la eternidad. Debemos de estar preparados siempre para ese momento, para que podamos, pues, llegar cuando seamos llamados, pues, de la mejor manera. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Miren lo que nos dicen los santos, entre ellos Santo Ignacio de Antioquía, Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa del Niño Jesús en sus pensamientos referentes a la muerte. San Ignacio de Antioquía dice, mi deseo terreno ha desaparecido. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Santa Teresa de Jesús nos dice, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Lo que nos enseña Santa Teresa del Niño Jesús. Yo no muero, entro en la vida. Entonces son palabras que deberíamos quizá repasar de vez en cuando para entender un poco mejor el momento de la muerte, nuestra muerte y la muerte de nuestros seres queridos. Como les digo, sí es válido llorarlo, sí es válido, pues uno los extraña, uno que más quisiera tenerlos cerca, pero debemos de comprender que todos estamos llamados para ese momento y que ese momento pues está determinado únicamente por Dios. Cada quien tenemos designados desde el momento de nuestra creación, el momento en que seremos llamados a esa vida, a esa verdadera vida. Dice, la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena, según el designio divino y para decidir su último destino. ¿Y por qué dice para decidir su último destino? Porque en el momento de la muerte, cuando tenemos nuestro encuentro con el Señor en su divina misericordia, en esos momentos, pues vamos a entregar todos nuestros buenos actos o los malos también. Pero el Señor no es quien condena. El Señor no es el que si nosotros no tuvimos una vida de amor, de paz, de caridad, de perdón, pues y nos fuimos alejando de nuestro Señor cada día más por el pecado, que esto sucede cuando estamos tan lejos del Señor, al momento de estar ante su presencia, cuando somos llamados ante Él, pues nos va a ser muy difícil poder aceptarlo como Dios. ¿Por qué? Porque ya nuestro pecado ya no nos los permite. Entonces no es nuestro Señor quien nos condena. Somos nosotros mismos quien decidimos a dónde nuestra alma tiene que irse. Porque si ya estamos dentro del pecado, tan sumergidos, nos va a ser muy difícil reconocer al verdadero Dios. Entonces, por eso es necesario, como les digo, recurrir a la confesión lo más frecuente posible para que estemos unidos a nuestro Señor lo más que podamos. Y así el día que seamos llamados a esta presencia, pues
queramos irnos con Él y que no seamos nosotros quienes nos condenemos, porque así como dice en el catecismo, dice, su vida terrena según el destino divino y para decidir su último destino. Nosotros somos realmente los que decidimos ese último destino. No es Dios quien nos condena, somos nosotros mismos quien nos condenamos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. Y pues tenemos que tener claro que la reencarnación pues no existe. Y pues parodiando lo que dice el cuarto hijo de los macabeos, ojalá pudiéramos decir convencidos, vale la pena morir a diario en Cristo que morir a diario sin Él. ¿Qué significa morir a diario en Cristo? Morir a nuestros pecados, morir a nuestra voluntad, morir a nosotros mismos. Vale la pena morir a diario en Cristo que morir a diario sin Él. ¿Y qué es morir a diario sin Él? Que estando nosotros en nuestros pecados, pues nosotros mismos nos vamos alejando de Él. Entonces, esta frase hay que recordarla. Vale la pena morir a diario en Cristo que morir a diario sin Él. Cuando tenemos la firme esperanza de que Dios nos resucitará para la vida eterna. Y bueno, pues con esto damos por concluido este tema del catecismo de la Iglesia. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario en algo que pues, quisieran o complementar también. ¿Por qué no? Si hay alguno de ustedes que quisieran decir algo, aquí estamos para escucharlos. Adelante, Maru. Si quieres activar tu micrófono, Maru. No te escuchamos, Maru. A ver si te puedes activar el micrófono. A ver. Hermanita Jessica, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿Es de las dos hojitas que mandó? Perdón. Sí, bueno, estuvimos repasando directamente desde el Catecismo de la Iglesia. Íbamos repasando los numerales. Esa hoja, también la podemos utilizar como un complemento de todo lo que hemos visto. Pueden darle una leída y eso nos ayuda para complementar toda la información que hemos repasado. Ok, gracias, hermanita. De nada. Dime, Maru, disculpa, no te escuchamos hace ratito. Y ahora sí tienes tu micrófono activado. No podía. Sí, No. ¿Sabes que tienes la señal? Pues siempre. Ajá. ¿Me escucha? No, Maru, ¿qué crees? Se oye Bueno, muy cortado. Ahora sí, ¿no? ahora sí. ¿Muy cortado? Sí, hace ratito te escuchaba. Perdón. Hablaba en referencia a la confesión, que es muy importante, lo conocemos. Sí. Mi pregunta es que uno se confiesa de manera general, pero siempre hay algo que uno no recuerda. Siempre va a haber algo que se pueda quedar. Sí. ¿Cómo puede uno confesar que uno no recuerda? Fíjate que también los santos que han sido místicos, le han hecho esta pregunta a nuestro Señor Jesús. Y el Señor le decía a Santa Faustina que cuando era un pecado olvidado, que obviamente muchas veces nosotros llegamos ahí con nervios, y yo soy de esas que quiero confesarme y estoy ahí nerviosa y se me olvidan, y a veces hasta llego con todos anotados para que pueda decirlos todos, pero hay sacerdotes que no les gusta que hagamos esto. Entonces,
Cuando nos olvidan, el Señor sabe que fue por olvido. Y ese pecado queda perdonado. Pero si tú después en alguna confesión quieres mencionarlo, ¿sabe qué? Pues olvidé decir este pecado, pues puedes decirlo. A mí me ha pasado que a veces me estoy confesando y quizá por la prisa del sacerdote, quiero seguir diciendo y me paran y me dan la absolución y me dicen, y todos tus pecados quedan perdonados. Pero digo, ya después saliendo, yo le digo, Señor, tú sabes que yo tenía intención de decir este pecado y no lo pude decir, pero el Señor es pura misericordia, Maru. El Señor es pura misericordia y cuando nosotros tenemos esa intención de quererlo decir y fue olvidado, pues queda perdonado. Queda perdonado, pero si tú acaso lo quisieras después comentar, no será necesario, pero pues podría a lo mejor a ti ayudarte más que nada. Sí, así es. Bueno, esa era realmente la preocupación. Sí. Y pues muchas gracias, sí, muy amable. Hasta luego. A ti, Maru. ¿Alguien más que tenga alguna duda que podamos aclarar? Si gustan abrir su micrófono o algún comentario. Pues bueno, creo que todo quedó muy claro. Ok, bueno, antes de terminar, me gustaría que termináramos con una oración pidiendo la buena muerte. Siempre, Jaime, dime. Nomás una aclaración. Sí. Con respecto, bueno, resurrección, Jesús resucitó. Sí. Es normal para uno como humano decir, bueno, cuando resucitó Lázaro, ¿no? Lázaro, ¿esa es resucitó o hay una diferencia ahí, no? Bueno, lo que pasa es que sí, la resurrección de Lázaro, pues no tiene punto de comparación con la de Ajá, nuestro Señor, ¿verdad? Porque ajá, es el mismo Señor quien resucita su propio cuerpo. Pero es una ajá. resurrección, sí. Nosotros también vamos a resucitar. ¿Está? Ah, Sí, ok, sí, así es. ok. Pero Ah, por el bien. poder de Dios, nosotros resucitaremos por el poder de Dios hacia nosotros. Ah, bien. Nosotros, pues, no somos capaces de tener No, esa capacidad, ese don, ¿verdad? no, Él es no, Dios, Él es Dios. Ajá, sí, exacto. así es. Muy bien, muy bien. Gracias, hermanita. Es No, todo. gracias a ustedes. Bueno, y les decía que para poder tener una buena muerte, pues lo más recomendable es pedir, orar para esa buena muerte. Y hay muchas oraciones muy lindas. Y bueno, si hay alguno de los santos que son patronos de la buena muerte, pues es San José. Entonces me gustaría que hoy termináramos invocando a San José para alcanzar una buena muerte. Y para que todos vayan repitiendo ahí en sus casas. Dice, oh mi santo protector, glorioso patriarca San José, que estando en el lecho de vuestro dulce tránsito, os visteis rodeado de ángeles y asistido de su rey, Cristo Jesús, y de su reina la Santísima Virgen María, esposa vuestra, y que con esta amabilísima compañía salisteis en una paz celestial de esta miserable vida. Alcanzadme la gracia de perseverar en el bien hasta que muera, reclinado en vuestros brazos. Sí, santo mío, por aquella dulce compañía que Jesús y María os hicieron hasta la hora de vuestra muerte. Protegedme en la mía hasta que me vea con vos en el cielo. Compadeceos también de las pobres almas del purgatorio que invocan vuestra gracia y poder con ellas. Amparadlas y llevadlas pronto a vuestra gloria, para que juntas con la mía, glorifiquemos vuestro santo nombre con el de Jesús y María por todos los siglos. Amén. Y bueno, pues encomendamos a San José para tener una buena muerte y que Él nos ayude, así como en ese tránsito tan hermoso que Él tuvo. A veces les hablo de la revelación de
de María Valtorta. A mí me gustan mucho sus escritos. Ahí narra cómo muere, digo, son escritos no, que no son, vaya, la iglesia los ha reconocido, pero es una mística que la verdad a mí me gusta, como les digo, y cuando leí la muerte de San José, en verdad que aprendí mucho, y narra que estando José ya en sus últimos momentos, él le pedía perdón a la Santísima Virgen y le pedía perdón a nuestro Señor por todos los fallos que él tuvo en su tiempo de vida. Y a mí me hizo reflexionar, yo decía, ¿cómo un santo, un santo hombre, un hombre todo piadoso, todo amor, toda ternura, que después de la Santísima Virgen, ¿cómo así que? Después de la Santísima Virgen, que después de todos los santos, el primero es San José. Él pedía perdón a nuestro Señor Jesús y a nuestra Santa Madre. ¿A cuánto más nosotros tenemos que pedir perdón? ¿Cuánto más siendo Él un varón ya realmente con virtudes heroicas? Y nosotros a veces nuestra soberbia pues no nos ayuda y creemos que podemos estar así con nuestros pecados durante más tiempo. Entonces, entre más recurramos a la confesión, más en gracia estaremos y estaremos preparados para ese momento en que seremos llamados ante la presencia de Dios. Y bueno, pues muchísimas gracias. Que Dios nos los bendiga a todos y los esperamos dentro de 15 días, si Dios lo permite. Okay. Muchísimas gracias. ¿Cada 15 días, hermanita, va a estar? Sí, Cada es 15 días. 15 días. Cada 15 Okay. días es cuando nos Okay. vamos reuniendo para repasar el catecismo Sí. de la iglesia. Así es. Okay. Gracias, hermanita. A Dios la ustedes bendiga. igualmente, que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Bueno, Hasta la luego. bendiga, gracias. Amén.